Bien, chicos, el día de hoy en el área de personal social, chicos, vamos a hablar sobre la cultura moche, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la cultura moche. Ahora, la cultura moche también es conocida como la cultura mochica, ¿sí? Esta cultura es una civilización, ¿no?, prehispánica, ¿no?, que se desarrolló entre los años 100 y 800 después de Cristo, ¿no? Ahora, Eh, acá vamos a ver que esta cultura se desarrolló en los valles de Chicama y Trujillo, en los departamentos dentro de Perú, ¿no? A la costa norte del Perú. Sí. Esta cultura, chicos, es muy famosa por sus huacos retratos. ¿Han escuchado los huacos retratos? Mm. ¿Han escuchado No, alguna vez a los mi, huacos retratos? no, ¿Han visto alguna vez una cerámica que tenga forma de rostro? ¿Sí? Hay mi, ciertas Hay ciertas cerámicas que tienen forma de rostro. A eso se les conoce como los guacorretratos. Claro, hace muchos años atrás, pues eran grandes cerámicas, ¿no? Eran muy vistosas, muy llamativas, ya que hace muchos años atrás, miren, estamos hablando en los años 100, ¿no? En donde la cerámica era algo muy, muy escaso, no habían muchos implementos para poder hacer ese tipo de cerámicas. Pero la cultura moche desarrolló varias habilidades, una de ellas eran las cerámicas. Vamos a hablar también del señor de Zipán. Miss, ¿Sí? se escucha entrecortado. Mm, es el internet. Vamos a ver qué podemos hacer. Como ustedes saben, la clase está siendo grabada, así que no hay problema. Las grabaciones igualmente las voy a colgar en el WhatsApp, perdón, las voy a colgar en YouTube y también a Cubicol para que ustedes puedan verlo con más calma, ¿ya? Si por ahí se falla. Bien, chicos, vamos a empezar con la cultura moche o también la cultura mochica. Vamos a hablar unas cuantas características de esta cultura. La cultura mochica, chicos, era una cultura eh, era politeísta. ¿Qué quiere decir la palabra politeísta? Que ellos creían en muchos dioses, ¿no? Actualmente nosotros creemos en un solo Dios, que es el Dios, ¿no? Nuestro Dios, el que está en los cielos, el que está siempre presente con nosotros, ¿no? Pero hace muchos años atrás estamos hablando en la civilización, cuando ellos recién empezaban a desarrollar sus habilidades, ellos creían en muchos dioses. Y uno de esos dioses era el dios Huiracocha. Vamos a poder ver aquí al Mi, dios si no me Huiracocha. equivoco, creo que Iracocha era el dios del sol, algo así. El dios Inti es este sol que está aquí. El dios Inti era el dios del sol. El dios, Ah, algo de Ujú. Iracocha, no sé, mis. No, el dios Huiracocha era otro dios que ellos también adoraban, ¿no? Ellos adoraban a muchos dioses. Adoraban a la tierra, adoraban al sol, adoraban al agua, ¿no? Adoraban a los muertos, ¿no? Por eso se les dice, eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que adoraban a muchos dioses, ¿no? Entonces, ¿qué era politeísta? Politeísta se les dice cuando adoran a varios dioses, ¿de acuerdo? Como la cultura mochica. Vamos a ver también aquí, miren, unos cuantos ejemplos de los que son los guapos retratos, ¿no? Fueron grandes ceramistas y orfebres, ¿no? Ceramistas viene de lo que son las cerámicas, ¿no? Hacían vasijas, hacían cántaros, hacían muchas cerámicas, ¿no? Que las usaban para uso diario. Y las más famosas son los guacos retratos. Son estos rostros en cerámica que ustedes van a poder ver acá, ¿no? Los guapos retratos.
Ahora, cuando se dicen que eran grandes orfebres, se les dice orfebres a los que trabajan el oro, ¿no? El oro, la plata. Como bien saben, hace muchos años atrás, pues la época inca y pre-inca, pues tenían la facilidad de poder obtener oro, ¿no? Ya que el oro siempre era parte de ellos, era parte de su día a día. Y ellos trabajaban el oro, ¿no? ¿Y cómo los trabajaban? Los Miss, trabajaban, ¿sí? una pregunta. Sí, dime. Miss, ¿en qué idioma hablaban? ¿Quechua? Ellos, ellos hablaban el idioma quechua, ¿no? Ese era su idioma, ¿no? Ahora, vamos a ver acá unos cuantos, perdón, uy, se fueron a los ojos. Listo. Vamos a ver acá también un poco más de la orfebrería que hacía esta cultura, ¿no? Vamos a ir desarrollándolo. Bien. Vamos a ver. Acá también vamos a ver que la cultura mochica edificaron grandes centros ceremoniales. Ellos hacían sus ceremonias, ¿para qué? Para adorar a sus dioses, ¿no? Para adorar al dios Inti, al dios Huiracocha, muchos dioses que ellos compartían, ¿no? Esos eran los más famosos, el dios Inti y el dios Huiracocha. Entonces, para adorar a estos dioses, ¿qué hacían ellos? Hacían ceremonias, ¿no? Y creaban sus centros ceremoniales. Y dos grandes huacas, que eran como centros ceremoniales para ellos, en donde adoraban a sus dioses, era la huaca del sol y la huaca de la luna, ¿no? Esos eran los centros ceremoniales para poder adorar a los dioses que ellos estaban acostumbrados a adorar. Vamos a ver también que esta cultura perfeccionaba Miss, lo yo, que era yo la vi la huaca agricultura. de la luna. ¿Perdón? Yo vi la huaca cuando me fui a Trujillo. Claro, eso es en Trujillo. Ah, tú has ido ahí. Sí, Miss. Ah, mira, qué bonito. Habrás hecho un tour entonces. Sí, Miss. Claro. Entonces, ahí vas a poder ver, bueno, has podido ver uno de los centros ceremoniales más grandes que tiene la cultura mochica. Ahí, Jerico, adoraban a los dioses, hacían sus sacrificios, sus celebraciones, sus danzas, ¿no? Las ceremonias que ellos hacían. Vamos a ver, chicos, también que esta cultura perfeccionó lo que era la agricultura, ¿no? Y el sistema de regadío, ¿no? Como ustedes saben, la única fuente de agua que ellos tenían eran los ríos, los lagos que habían alrededor de la zona en donde ellos vivían, ¿no? Pero ¿cómo hacían para que ese río, esa agua, vayan a regar los cultivos, extensos cultivos que ellos tenían? Porque ellos tenían que cultivar para poder sobrevivir, ¿no? Para poder alimentarse. ¿Cómo lo hacían? Por medio de un sistema de irrigación para cultivar, ¿no? Ellos hacían una especie de canales y estos canales se conectaban a las chacras para poder empapar todo el cultivo con ayuda del Miss, río. con el tiempo se ha Y del agua. urbanizado y lo han cerrado. ¿Perdón? Con el tiempo se ha urbanizado y lo han cerrado. Claro, pues en la actualidad se ve muy poco de esto, ¿no? Aunque hay ambientes que son cuidados, ¿no? Pero la mayoría sí ha sido perdido. Vamos a ver acá también. Miren, este es el sistema de irrigación que tenían la cultura mochica. Ellos iban desde las represas más altas, iban haciendo, o de los ríos más altos, iban haciendo una especie de conexiones. Hacían cavaban, tenían un sistema de andenes, ¿no? O acueductos, viaductos, que ayudaban a poder inundar sus cultivos con el agua de los ríos, de los lagos. Miren acá, voy a sacar mi lapicito. Estos son los andenes. Son una especie de escaleras, ¿no? Que cuando caía la lluvia, eso se empapaba y
iba mojando grada por grada, ¿no? Ahí hacían sus cultivos, cultivaban arroz, cultivaban el maíz, ¿no? Todo lo que ellos consumían, ¿no? Ahora, lo que también vamos a ver es, por ejemplo, un Miss, una sistema, pregunta. ¿sí? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso lo de ahí? ¿Cuál? Ah, a ver, no vi lo que marcaste. Lo que marqué, Miss. Ya. Esos son como tipo centros ceremoniales. Centros ceremoniales que ellos hacían a diferentes dioses que ellos adoraban, ¿no? Bueno, esto más que todo es para poder ver el sistema de irrigación, los canales de regadío que ellos Miss, tenían, y ¿no? ese Ahí huequito aparece en una cueva. ¿Una cueva? también, ¿no? Parte de sus día a día, ellos hacían sus cuevas, hacían sus cultivos, acá vamos a ver que ellos se dedicaban a la agricultura, también se dedicaban a la ganadería, ¿no? Y miren, y hacían también acueductos. Miren acá cómo hacían las excavaciones para que pueda ingresar el agua de manera subterránea. A ver, vamos a mover esto acá. Bien, entonces chicos, vamos a limpiar esta pantalla. ¿Milla? Ya, listo chicos. Entonces Ya. acá vamos a poder observar, ¿no? Qué tan hábiles eran esta cultura para poder hacer ese tipo de conductos de regadío para que puedan cultivar desde las zonas más altas, como ustedes pueden observar acá, el sistema de represas de alto. No me estén pintando la pantalla, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaba todo el trayecto hacia los cultivos en las zonas más bajas, ¿no? Esto era una habilidad que ellos fueron desarrollando con el tiempo, ¿no? De esta manera, pues ellos sobrevivían con los cultivos que ellos tenían. Miren, vamos a hablar, cuando hablamos de la cultura mochica, chicos, vamos a mencionar a un gran gobernante, ¿no? El que gobernaba esta zona, ¿no? La zona de la cultura de mochica. El gobernante, el famoso llamado señor de Zipán. El señor de Zipán, chicos, era una persona, con las excavaciones que se llegó a hacer de esta cultura, se dice que este personaje fue encontrado en una especie de sarcófago, ¿no? Y fue encontrado, así como ustedes lo pueden ver, ¿no? Con piezas de oro, brazaletes, cascos, pecheras, orejeras, ¿no? Todo en él estaba de oro. Entonces, se cree que este personaje fue muy importante, ya que cuando fue sepultado junto con todas esas joyas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, los restos fueron encontrados en el año Una pregunta. 1987. ¿Sí? Una pregunta. Dime. ¿Qué son orejeras? Ah, ok. Orejeras son una especie como aretes que usaban los incas en esa época, ¿no? Una especie de aretes. Como ustedes pueden observar ahí. Ese que está ahí que... Ustedes pueden observar ahí el señor de Zipán que tiene orejeras. Pregunta. ¿Sí? Ni siquiera en su casa lo hacían. ¿Perdón? ¿Cómo se alimentaban los ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se Ujú. alimentaban? Bueno, con los cultivos que ellos tenían. Ellos comían carne de animal, comían las semillas, comían todo lo que cultivaban, todo eso lo comían ellos. Era su manera de poder sobrevivir. Bien, chicos, entonces este personaje, el señor de Zipán, se considera uno de los más importantes en la cultura moche, ya que era el gobernante de esa cultura. Cuando fue sepultado junto con todas las joyas que se puede observar en la imagen, ¿no? Todo su traje era a base de oro, ¿sí? ¿Cómo enterraban a los muertos?
Vamos a verlo más adelante. A Ay, ver, Jericho, enciende tu cámara. Por ahí también veo a Leonel y a Andy. ¿Están ahí, cierto, chicos? Miss, Sí. está muy bien, se escucha entrecortado. El internet, entonces va a ser un problema. Pero como les digo, todo esto está siendo grabado y esperemos que en la grabación quede mejor la clase, ¿ya? Bien, chicos. Bien. Vamos a continuar entonces. Bien, como les decía, el señor de Zipán, chicos, era el personaje más importante en la cultura moche, ya que él era el gobernante de esta cultura. Él era el que lideraba esa cultura, administraba, impartía obligaciones al resto de esta cultura. Vamos a poder ver, ¿no?, que la vestimenta de este personaje estaba todo hecho a base de oro, piedras preciosas, ¿no?, plata, más que todo oro. Ellos manejaban muy bien el oro y trabajaban el oro. Lo, lo derretían el oro, ponían una especie de placas, le daban forma al oro líquido para poder hacer todas estas, Miss, todas, vamos a hablar de los dioses. no escucho bien. Jericho, Miss, te escucho. vamos. Tu micro, Jericho. Miss, Te escucho. vamos a hablar. Miss, vamos a hablar. Tu micro se apaga, hijo. Bien, voy a continuar. Si no, en todo caso, pueden usar también el chat. Por el chat también me pueden hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Dime, Andy. Mis, ahí fundían el oro, mis, ¿no? Lo fundían para hacer las armaduras, todo. Claro, hacían una especie de placas o moldes, ¿no?, que les ayudaba, o a veces lo hacían incluso con sus propias manos. Ellos hacían sus herramientas para poder hacer estas formas, ¿no?, como las orejeras, los cascos, las pecheras. Por ahí, por ahí Evelyn me preguntó, Miss, ¿cómo sepultaban a sus muertos? Ustedes van a poder apreciar acá, miren. Ellos los sepultaban por una especie de cajas, ¿no? Los envolvían con telas, ¿no? Los embalsamaban y los dejaban dentro de las cajas. Ahora, estas cajas, algunas de estas cajas, eran expuestas en una habitación. No las sepultaban, no las ponían bajo tierra. No, ellos las ponían en unas habitaciones, construían habitaciones y ahí depositaban a sus muertos. Algunos solamente los embalsamaban, los echaban en una especie de cama y cerraban las puertas de las habitaciones. Y ahí era en donde se quedaban los muertos. No los enterraban, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, esta es una especie de habitación. En esta imagen, voy a sacar mi lapicito para que puedan ver. Miren acá, en esta imagen, chicos, ustedes van a poder observar, ¿no? Hay más de un muerto ahí, ¿verdad? Ellos dejaban en una habitación, esas habitaciones incluso podían ser familiares, ¿no? Los hermanos, los padres que iban falleciendo, los iban dejando en esa habitación, ya embalsamados, ¿no? Incluso les dejaban frutas, comidas, como una especie de ofrendas para ellos. Y cerraban las habitaciones. Iban muchas veces a visitarlos, abrían las habitaciones y compartían con los muertos. Era una especie de memorias que les hacían, ¿no? Para poder recordarlos, ¿no? Esta era la forma como ellos sepultaban a sus muertos. Literalmente no los sepultaban, sino los dejaban en habitaciones. Bien, vamos a limpiar la pantalla para poder continuar. Bien, esto es prácticamente todo lo que se podría decir de la cultura moche, ¿no? Recordemos, la cultura moche
Era una cultura politeísta. ¿Qué era ser politeísta? Que adoraban a varios dioses, ¿sí? La palabra politeísta me dice que adoraban a varios dioses, ¿no? Recuerden, la cultura moche o la cultura mochica también eran grandes ceramistas y orfebres. Cuando hablamos de ceramistas, vamos a mencionar a los huacos retratos, los famosos huacos retratos. Ellos plasmaban en sus cerámicas el día a día de ellos, ¿no? Los rostros de los familiares que compartían con ellos, ¿sí? Cuando hablamos de la orfebrería, podemos decir que esa cultura trabajaba muy bien lo que era el oro, ¿no? Hacían muchos objetos preciosos con el oro, ¿no? Con el oro, con la plata, ¿no? Y metales preciosos y piedras preciosas también, ¿no? Como también se pudo ver, todo este trabajo orfebre lo plasmaron aquí en el señor de Zipán. Cuando el señor de Zipán, una persona muy importante en la cultura moche, que era el gobernante de esta cultura, falleció, pues lo sepultaron con todas las orfebrerías que lo representaban. Casco, pechera, orejera, brazaletes, cetros, vasos ceremoniales, trajes, ¿no? Todo era de oro, ¿no? Y este personaje fue sepultado así como ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Vamos. Tu micro se apaga. Una pregunta. Dime. Vamos a hablar, no sé si una pregunta nada más. Vamos a hablar de los dioses griegos, nada más. Pregunta. Dioses griegos. ¿Te atrae los dioses griegos? Eso es historia mitológica. No está comprobado. Yo nomás estaba Son pensando. historias, ¿no? Que se escucha, no está comprobado. Ahorita, cuando hablamos de historia, chicos, vamos siempre a basarnos en hechos, ¿no? Por ejemplo, como estos, ¿no? ¿Quién puede decir, por ejemplo, si en realidad existió el señor de Zipán si no ven el cuerpo? Ahí lo tienen. El señor de Zipán existió, vivió, caminó por esas tierras y lo tienen ahí en un museo, ¿no? Ahora, los dioses griegos, los dioses mitológicos, es una historia más como mitos, ¿no? Vamos a verlo que de repente por ahí un día podemos hacer una clase alterna, si es que por ahí nos alcanza el tiempo. Pero ahora vamos a hablar todo lo de la cultura inca, ¿sí? De la cultura pre-inca, perdón, la cultura pre-inca. Entonces, chicos, vamos a recordar, vamos a mencionar también que la cultura mochica o la cultura moche, ¿sí? Tenían centros ceremoniales. ¿Cuáles eran los centros ceremoniales? La huaca del sol y la huaca de la luna. Centros ceremoniales en donde ellos hacían sus rituales. ¿A quiénes? A sus dioses. ¿Quiénes eran los más importantes? El dios Huiracocha y el dios Inti. ¿Sí? Vamos también a mencionar que esta cultura desarrolló la habilidad del regadío, ¿no? Para sus agriculturas, para la agricultura que ellos manejaban. Todos los cultivos les encontraron una manera de poder regar, ¿no? No solamente con la lluvia, sino también con el regado continuo de los ríos, de los lagos que podían estar alrededor de los cultivos que ellos hacían. ¿Bien? Entonces, chicos, esta es la cultura mochica. Bien. Este ha sido el tema en el área de personal social.